Muy buenas, queridos amigos de su canal, el canal del fin de los últimos tiempos. En el día de hoy les traigo, más que un video, es una carta al mundo, a la iglesia, para no solo por la reapertura de los templos, sino para exhortar a los fieles laicos y al clero a tener cuidado con los abusos en la liturgia, en la Eucaristía, la comunión y en general todo lo concerniente a la Santa Misa, ya que se pueden llegar a presentar dichos abusos y estemos muy atentos a no permitirlos, como lo pidió el Papa Juan Pablo II en su instrucción que en esta misiva nombro, en la cual exhorta a no incurrir en abusos e irrespeto en la Santa Misa. A continuación expongo la petición que dice así: Petición mundial por la reapertura de los templos. Hoy, desde este humilde canal y con iniciativa de este humilde servidor, yo, Eduardo Yesivo Borges Páez, de Bogotá, Colombia, como bautizado en la Iglesia Católica, con el deber que he recibido en ella de ser, por el bautismo, sacerdote, profeta y rey, con el debido respeto y obediencia a mi Santa Madre la Iglesia Católica, pido e invito al pueblo fiel y a los buenos cristianos a solicitar la reapertura de nuestros templos para la práctica de los diferentes sacramentos, como es el de la Santa Misa, la reconciliación o confesión, la unción de los enfermos y demás sacramentos, medios por los cuales nos alimentamos y nos acercamos más a Dios y a tener el deber y el derecho de la salvación de nuestras almas, que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta y el fin por el cual debemos luchar, perseverar y resistir. Dice Dios en su palabra: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Pido y pedimos por el derecho fundamental a nuestra libertad religiosa y nuestra libre manifestación de nuestra fe, a poder disfrutar de nuestras prácticas espirituales, donde todos nos comprometamos, desde el Papa, los obispos, los sacerdotes y los laicos, a acatar y cumplir todas las normas sanitarias y de ley que se establezcan para la no propagación de esta pandemia, a cumplir todos los protocolos de bioseguridad, de distanciamiento, suministrando y facilitando a los fieles los recursos o exigir el tapabocas, por ejemplo, lavamanos portátiles, tapetes de desinfección para los zapatos, toma de temperatura con láser, interrogatorio de estado de salud para poder ingresar al templo, el distanciamiento dentro del templo, demarcado los sitios donde se puedan sentarse debidamente marcados y señalizados correctamente. También se puede sugerir que no haya sino un máximo de fieles del 25% de la capacidad del templo, donde los sacerdotes se comprometan, si es necesario, a celebrar la Eucaristía, suficientes para cubrir toda la necesidad de demanda que se requiera, sobre todo para los domingos, que es cuando más los fieles acudimos a la Santa Misa. Pero también, y este punto es muy importante a tener en cuenta, que se cumplan las normas canónicas de los anteriores concilios o la instrucción Redemptionis Sacramentus del año 2004, aprobada por el Papa Juan Pablo II, donde el Papa nos exhorta sobre la participación de los fieles en la celebración eucarística. Sobre todo en el capítulo 4 nos habla sobre la Sagrada Comunión, las disposiciones que se deben tener para recibir la Sagrada Comunión, donde le dice a los sacerdotes y obispos que sea propuesta como un antídoto, entendámoslo bien, como un antídoto por el que seamos liberados de las culpas cotidianas
y preservados de los pecados mortales. También nos exhorta sobre cómo debe ser la distribución de la Sagrada Comunión para no caer en abusos. Entre otras cosas, nos aclara lo siguiente. Pero antes de esto los quiero yo invitar para que estemos atentos para que cuando se reabran las iglesias, los templos, con las normas que saquen o dispongan para la no propagación de este virus, y no nos hagan caer en una blasfemia o en un desagravio o sacrilegio de motivo de condenación por la herejía o apostasía que se nos exponga. A continuación, ahora sí enumero algunos aspectos a tener en cuenta de la instrucción del Papa en la encíclica, en el documento Redemptionis Sacramentus. Primero, se debe recibir la comunión sacramental de la Eucaristía en la misma misa. Segundo, la comunión se debe entregar o distribuir en el momento prescrito por el mismo rito de la celebración, es decir, inmediatamente después de la comunión del sacerdote celebrante. Inmediatamente el sacerdote celebrante comulgue, debe distribuirla a los fieles. Tercero, la distribución de la Eucaristía la debe hacer el sacerdote celebrante y, si es el caso, por otros sacerdotes celebrantes o el diácono. Solo donde la necesidad lo requieran, los ministros extraordinarios pueden ayudar al sacerdote celebrante. Cuarto, el sacerdote celebrante no debe proseguir la misa, la Eucaristía, hasta que no haya terminado la comunión de los fieles. Quinto, es deseable que los fieles puedan recibir la comunión con hostias consagradas en la misma misa. Sexto, los fieles comulgan de rodillas o de pie, como lo establezca la Conferencia de Obispos con la confirmación de la sede apostólica. Cuando se comulga de pie, se recomienda hacer, antes de recibir el sacramento, la debida reverencia que deben establecer las mismas normas. No se le puede negar la comunión por el solo hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado o de pie. Séptimo, aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca, si el que va a comulgar quiere recibir en la mano el sacramento, en los lugares donde la Conferencia de Obispos lo haya permitido, con la confirmación de la sede apostólica, se debe administrar la Sagrada Hostia. Este es el nombre del documento autorizado por San Juan Pablo II para los que quieran leerlo completo y estudiarlo con más amplitud. Se llama Redemptionis Sacramentus. Es una instrucción preparada por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en colaboración con la Congregación para la Doctrina de la Fe, y describe con detalle cómo debe ser celebrada la Eucaristía para evitar abusos graves por parte de los obispos, sacerdotes, diáconos, ministros extraordinarios y los fieles laicos. El documento fue aprobado, reitero, por el Papa Juan Pablo II el 19 de marzo del 2004, siendo la solemnidad de San José, y fue presentado por el cardenal Francis Arinze, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el día 23 de abril del 2004. En este documento están todas las directrices que se deben seguir para no incurrir en abusos que se puedan dar y que puedan darse después, reitero, de la reapertura de los templos, y que invito a cumplir como allí nos lo manifiestan y expresan. Invito a darle el valor a este documento y darle el estricto cumplimiento. Allí nos hablan
de la no imposición de obligarnos a recibir la Sagrada Comunión en la mano, sino que es de libre albedrío de optar por recibirla en la boca y de rodillas si así lo quiere el fiel o el feligrés. Aunque sepamos que es un sacrilegio promulgado por concilios anteriores y papas anteriores, donde es una falta grave de respeto y desagravio al recibirlo en las manos, lo cual invito a que no lo hagamos y a que nuestros ministros nos inviten a no practicarlo. Esta carta también es con el fin de, primero, hacer una exigencia formal con el debido respeto y con el derecho y deber de todo buen cristiano de reclamar la fuente primordial de la salvación de las almas. En segundo lugar, exhortar a los demás fieles y al clero que no vayamos a caer en abusos, como fue la intención del Papa Juan Pablo II de prevenir estos abusos, escritos en el documento mencionado anteriormente, que se llama Redemptionis Sacramentus, y no vayamos o no nos hagan caer en una falta grave. Es un hecho que ya se venía dando y se viene dando dentro de la Iglesia, y que con más abuso se puede llegar a dar después de la reapertura de las iglesias de los templos. Creo tener la formación y la claridad de lo que estoy exigiendo para darle plena confianza a mis hermanos cristianos laicos, para que sin pena ni vacilación o miedo reclamemos lo que por más de 2000 años nunca nos habían quitado, por más pandemias o virus. Y como lo dijo en este documento el Papa Juan Pablo II, a los sacerdotes y a los obispos y al mismo Papa, tienen que promover, tienen que exigir y decir que la Eucaristía es un antídoto por el que somos liberados, y no como pretenden verlo hoy el día, como si fuera el foco de la contaminación y de muerte. Y así lo fuera, más vale salvar nuestra alma que nuestro propio cuerpo, pero como el cuerpo hace parte de nuestra vida, hay que darle también el debido respeto y cuidado, pero no como lo primordial y lo único a cuidar. Lo primordial para todo cristiano, y es deber de la Iglesia y del clero, y por lo cual la instituyó Cristo como fundamento, es la salvación de las almas. El Papa y los demás representantes no son los dueños, sino simples administradores, donde deben velar por el fiel cumplimiento de las normas y leyes que Cristo nos dejó, y darle el valor a esa su iglesia, y que no se convierta en una simple ONG, en una institución meramente humana y naturalista, una religión ecuménica donde todo sea permitido para la satisfacción del mundo y no de Dios, donde solamente se muestre a un Dios como un Dios meramente misericordioso, y además presentando una falsa misericordia o una misericordia distorsionada. Hay que presentar a Dios como un Dios justo y como bueno, donde premia y castiga a los que no le obedecen a plenitud e íntegramente. Pero ya hay jerarcas que incluso han sido ascendidos a más altos cargos, que niegan la existencia del demonio, del infierno, del castigo. Es decir, presentan una iglesia donde se muestra que todo vale y que hay que hacer ruido y exigir, pero no hay que dar nada, no sacrificar nada. Cristo nos dio el ejemplo, muriendo en la cruz, pero pareciera, y así lo hacen ver, que el sacrificio en la cruz de Cristo fue un fracaso. No, señores, tenemos que demostrar, los buenos fieles, los buenos cristianos, que Cristo no fracasó muriendo en la cruz, por ti y por mí. Al contrario, Cristo nos dio nueva vida al sacrificarse por nosotros, y nos invita a que nosotros hagamos lo mismo para alcanzar nuestra salvación y la salvación de las almas. Por eso,
Dijo Jesucristo: el que quiera seguirme, tome mi cruz de cada día y sígame. Esta pandemia es obra del maligno y la idea del confinamiento es más político y de poder que verdaderamente de salvaguardar la vida y la salud del pueblo. Si fuera así, ¿por qué se autoriza el aborto, la eutanasia, la destrucción de la familia con la tal ideología de género, el homosexualismo, el lesbianismo, el tráfico de órganos, la manipulación genética, la clonación de órganos? Analicemos todo esto. También no es claro lo que la Organización Mundial de la Salud promueve con motivo de esta pandemia, donde se contradicen muchos aspectos y sale, entre otros, a decir que ellos no promovieron el confinamiento, y donde expertos científicos y médicos dicen que no son consultados o simplemente ignorados, y ellos nos expresan y nos dan a entender que no se han llevado a cabo de una manera adecuada para atacar el virus, para que éste sea menos agresivo y no esperar a que se salga de las manos y no llevar a feliz término la recuperación. Querida Iglesia, si permitimos que todo esto lo hagamos y no le hacemos frente y no exigimos la verdad, pues simplemente estaremos sometidos a lo que nos quieran llevar, el nuevo orden mundial, a una esclavitud, donde seamos títeres manipulados y manejados, no como personas, sino como objetos de consumo. Miremos que nos van a someter a utilizar un microchip en nuestro cuerpo para podernos manejar a su antojo, a su acomodo. Es lo que la Sagrada Escritura nos advirtió y nos advierte sobre la marca de la bestia al final de los tiempos, y donde aparecerá en escena el falso profeta, que ya pareciera que está entre nosotros, cual dicen las profecías que es un líder religioso que le allanará el camino, le preparará el ambiente al anticristo, y que ya puede también estar en escena, donde se hará pasar por Cristo y luego se impondrá como el Salvador del mundo, y cuando ya tenga el poder, someter al mundo a su acomodo, a su doctrina, y el que no se someta a él serán despreciados y serán desaparecidos. Pero recuerden, queridos amigos, que Cristo prometió volver y nos dio muchos signos y señales que ya en su gran mayoría ya se han venido cumpliendo, y que a lo último, como tope de su inminente regreso, sería la apostasía en la iglesia, que ya la tenemos, y el sacrificio de la abolición de la Eucaristía, la supresión del retiro del sacrificio de Cristo en la misa, donde ya se dice que la misa simplemente es un memorial, un banquete, un recordar, pero que Cristo no se hace verdaderamente presente en cuerpo y sangre bajo las especies del pan y del vino. Sabiendo que mediante la fórmula consagratoria del sacerdote se convierte en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Es lo que en el catecismo nos han llamado y nos han enseñado, que se llama la transustanciación. Cristo advirtió a los que fuéramos fieles a Él, a su iglesia, a su palabra, que seríamos rescatados, arrebatados como la iglesia fiel y remanente, y los que no lo acepten serán castigados. Al final triunfará la verdad y Cristo vendrá con gloria y restaurará a este mundo corrupto y dañado por el pecado y el maligno enemigo que es el diablo. Por eso, el gran valor que tiene la Eucaristía, la Santa Misa, en la salvación de las almas, y este es el motivo principal de esta misiva para el mundo, de un simple católico cristiano, que Jesucristo también lo anunció, que si sus ministros se callarían por miedo o por temor o angustia o por mera ignorancia o por seguir doctrinas de hombres y no divinas, o sea de Dios, hasta las piedras hablarían. Y estoy convencido
que hay buenos sacerdotes, hay buenos obispos, cardenales y demás ministros que Dios y Jesucristo espera su paciencia, su sacrificio, su constancia, su esfuerzo, sus oraciones ante tanta apostasía y herejía presente en su iglesia, y como lo dijo el Papa Pablo VI, que el humo de Satanás se había infiltrado en la iglesia por alguna rendija y que ya iba a llegar al vértice. No podemos permitir, queridos amigos y hermanos en Cristo, que el sacrificio sea abolido y que como el catejón, que es el obstáculo que fue anunciado, sea que sea la misa, la Eucaristía o el mismo Papa emérito, que para mí sigue siendo el vicario de Cristo, ya que su renuncia no fue legítimamente canónica y que él sigue llevando las insignias y las vestiduras como el Papa hasta el final de su vida. Hablo de Benedicto XVI, como lo debe ser y como lo fue el ejemplo de Juan Pablo II, la cual llevó hasta el final de su muerte, y también porque la posesión de Francisco fue marcada en irregularidades y bajo una mafia de cardenales que complotaron a favor de Bergoglio. Todo esto nos hace pensar en la razón por la cual nuestra amada Iglesia está en la situación que está, y en la que se permitió el cierre de las iglesias, de los templos, y que en más de 2000 años de historia nunca había ocurrido. Tal vez, si tuviéramos otro tipo de representantes, valerosamente se hubiera opuesto o bajo algunas normas no lo hubiera permitido o consentido tan abiertamente, o ya se hubiera restablecido en su totalidad. Así fuera con las normas más estrictas o sugeridas normas sanitarias, mas no quitando las normas dogmáticas ni cambiando el rito o la forma sagrada establecida por Cristo y por su Iglesia. Invito a los fieles a una resistencia, a una batalla espiritual, para no dejar, insisto, en acabar con la Eucaristía, con la misa, que es en definitiva lo que se pretende por parte de las fuerzas oscuras del mundo, del maligno, como es la masonería, el nuevo orden mundial. Atentos, muy atentos, porque nos irán a cambiar muchas formas y ritos, y van a hacer ver la misa como una simple reunión ecuménica y protestantizada. Termino invocando a San Miguel Arcángel, que ha sido el protector de nuestra iglesia de todos los tiempos, diciendo: Arcángel San Miguel, defiéndonos en el combate, sé nuestro amparo contra la adversidad y acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja con tu divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dios nos guarde y bendiga por siempre.